Vamos a continuar con la inserción que estuvimos haciendo en la tabla cliente, donde de acuerdo a lo que analizamos tenemos que hacer un insert en persona y en cliente. Lo estamos haciendo de momento de manera separada, ¿de acuerdo? Y acá le hemos puesto un ojo porque obviamente se puede generar algún problema. Obviamente acá nos falta hacer todavía algo, nos falta hacer lo que es el manejo de los logs, ¿no es cierto? Entonces voy a copiar algo muy rápido de los logs acá, ¿ya? Entonces acá voy a hacer esto del system.diagnostics. Vamos a manejar así de manera rápida. Bueno, acá sería la tabla persona y cliente, ¿no es cierto? Es lo que vamos a insertar, tanto en persona como en cliente. Bueno, acá vamos a decir que todo se ha ejecutado con éxito. Listo. Bueno, acá en este parámetro 1 lo que podemos hacer es simplemente llamar a lo que es el cliente punto y nombres, ¿de acuerdo? O sea, no voy a llenar mucho el log, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a hacer mucho detalle en eso. Y lo último acá, si existe una excepción, sí vamos a generar y vamos a aquí, ¿no es cierto? Antes de lanzar la excepción vamos a decir objeto enviado. Bueno, aquí tenemos el error y acá también vamos a llamar a lo que es cliente punto nombres, ¿de acuerdo? No estoy haciendo mayor detalle en esto. Entonces ahí estaría el log, ¿no es cierto? Y adicionalmente, bueno, vamos a trabajar ahora con lo que es la capa lógica de datos, ¿no es cierto? Perdón, la capa lógica del negocio. Entonces aquí en BRL vamos a ver un ratito el diagrama de clases y también vamos a crear acá lo que es la clase cliente BRL, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que al igual como lo hicimos en DAL, esto herede de lo que es la clase abstracta y se vea obligado a implementar los métodos. Acá vamos a hacer un using de lo que es la capa común y adicionalmente un using de la capa DAL. ¿Listo? Acá entre los atributos y constructores vamos a hacer lo básico también, ¿de acuerdo? Entonces acá básicamente las propiedades implementadas que vamos a tener va a ser un objeto de la clase cliente a la cual le vamos a llamar cli y adicionalmente lo que es cliente DAL, propiedad a la que vamos a llamar directamente DAL, ¿no es cierto? Los constructores, el constructor por defecto donde podemos aprovechar para, como lo hemos hecho en todos los casos, instanciar lo que es cliente DAL y el constructor ya sobrecargado que va a recibir un objeto de la clase cliente. Ahí está. Acá vamos a asignar des.cliente, va a ser igual a ese cliente y aquí también podemos aprovechar para instanciar DAL, ¿no es cierto? Pero esta vez acá le vamos a pasar el parámetro del objeto, ¿de acuerdo? Bien, acá vamos a trabajar ahora con el método insert. Bueno, acá si todo está instanciado simplemente haríamos dal.insert, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo único que haríamos. Y vamos a trabajar ahora acá con el método de guardado ya en la capa de presentación. ¿Listo? Entonces vamos a venir acá a lo que es la capa de presentación, que está aquí arriba, ¿no es cierto? Y tenemos lo que es la administración del cliente, ¿no es cierto?
Entonces cuando acá digamos guardar es lo que debemos trabajar, ¿no es cierto? Aquí le vamos a agregar su evento click. Bueno, acá tendríamos que hacer una inserción. Inicialmente vamos a hacer la inserción, pero luego tenemos que trabajar con ese método guardar para saber si tenemos que modificar o no. Bueno, miren, incluso ya acá podemos trabajar con eso. Previo a ello, vamos a hacer un using de la capa común y un using de lo que es VRL. ¿Listo? Acá ya trabajamos con una opción, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos lo que es opción. Aunque no estamos acá no estamos todavía haciendo nada con opción, ¿no es cierto? Miren, lo que podemos hacer es sobrecargar esto y aquí enviarle una opción. Y acá, bueno, decir this, después de hacer el initialize component, this opción igual a esta opción. ¿De acuerdo? Lo estoy sobrecargando el constructor de esta ventana. Entonces cuando llamemos esta ventana desde el nuevo, esta opción acá vamos a ponerle su summary. Entonces esto va a ser 0, 1, insertar, 2, modificar. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces cuando llamemos a esto le vamos a enviar un 1. No sé si lo estamos llamando desde un user control acá. Creo que sí, ¿no? Vamos a probar esto. Vamos a ver. Aquí está. Le vamos a enviar con un 1 desde acá, que es para el... Perdón, aquí hay un error. Este constructor estamos sobrecargando, ¿no es cierto? Le vamos a enviar con un 1 y vamos a saber que es una inserción, es una creación de un nuevo cliente. Entonces acá, cuando digamos guardar, vamos a hacer un switch a lo que es la opción, ¿no es cierto? Y acá, si es 1, estaríamos en lo que es el insertar, ¿de acuerdo? Como variable de toda la clase, vamos a definir un objeto de la clase cliente al cual le vamos a llamar cli, ¿de acuerdo? Adicionalmente necesitamos un cliente VRL al cual le vamos a llamar VRL cliente, ¿de acuerdo? Y lo vamos a definir ahí. Aquí al insertar vamos a hacer nuestro bloque, obviamente try catch, listo. Aquí si hay una excepción simplemente vamos a hacer un messagebox.show. Bueno, se va a escribir en el log, pero como ahora lo vamos a probar, voy a mostrar yo el mensaje. Nosotros ya lo estamos escribiendo en un log, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? No voy a hacer mayor validación. Directamente vamos a crear el objeto de la clase cliente para la inserción. ¿Listo? Entonces, cuando creamos el objeto de la clase cliente para la inserción, vamos a revisar otra vez nuestro cliente acá. ¿Dónde está nuestro común? Aquí está. Vamos a revisar el objeto de la clase cliente. Para la inserción no deberíamos enviarle el ID porque el ID lo capturamos en el insert desde el método que tenemos para capturar el current ident, el ident current, ¿no es cierto? Vamos a revisar ahorita la capa de datos. Miren, acá no necesitamos enviarle cliente ID, sino directamente el ID ya lo capturamos acá, ¿no es cierto? Tanto para persona como para el cliente. Entonces acá, miren, en el constructor, para lo que es el método insert, eso también tenemos que quitarle, ¿no? Y esto en chao. ¿Listo? Ya, eso, ojo con eso. Bien, entonces acá vamos a crear el objeto de la clase cliente enviándole el CI, los nombres y todo lo demás. Entonces acá cliente igual. Entonces acá el CI, esto lo vamos a obtener del txt ci.text.
Luego tenemos los nombres, que va a estar en el txt nombres.text. No estoy haciendo ninguna validación, eso ya lo van a trabajar ustedes, simplemente estamos probando, ¿de acuerdo? El primer apellido sería acá el txt primer apellido.text, ¿no es cierto? El segundo apellido sería el txt segundo apellido, se fue acá, perdón, segundo apellido.text. Luego la fecha de nacimiento, que la vamos a obtener del DateTime Picker. Si estoy bien, le hemos puesto acá un nombre o no a ese DateTime Picker para la fecha de nacimiento. Vamos a revisar de manera rapidita acá. No sé si le asignamos aquí un nombre. Sí, DateTime Picker, fecha nacimiento le dijimos, ¿no? Le vamos a cambiar fecha nacimiento, ¿de acuerdo? Es así, ¿no? Y el DateTime Picker fecha de nacimiento. Entonces acá vamos a llamar el DateTime Picker fecha de nacimiento punto selected date punto value, ¿no es cierto? Es así para capturar lo que tenemos del DateTime Picker. Ahí tenemos la fecha de nacimiento. Luego tenemos el sexo, sería un char.parse de lo que es el combo box sexo punto text, que es lo que se ha seleccionado. Luego tendríamos la foto vamos a decir que tiene, listo. Luego tendríamos que enviarle la dirección, txt dirección punto text. La latitud, que estaría en punto ubicación punto latitud. La longitud, que estaría en punto de ubicación punto longitud, que ya lo hemos capturado. El teléfono, que estaría en el txt teléfonos.text. El estado civil, que estaría en el combo box estado civil.text. La persona de referencia, que estaría en el txt persona de referencia.text. Luego tendríamos el teléfono de referencia, ¿no es cierto? Que estaría en el txt teléfono persona de referencia.text. Ese es el objeto de la clase cliente que nosotros estamos creando. Ahora vamos a instanciar lo que es BRL, enviándole ese cliente, ¿sí? Y luego deberíamos llamar a BRL cliente.insert, ¿no es cierto? Y con eso debería insertarse tanto en lo que es persona y lo que es cliente. Ojo con eso. Todavía no estamos trabajando con la imagen, ¿no es cierto? No vamos a todavía controlar esto de la imagen, lo vamos a hacer después de probar esta transacción. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer un messagebox.show y vamos a decir cliente registrado con éxito. Si todo está bien, deberíamos insertar tanto en persona como en cliente. Todavía no estamos, reitero, controlando la parte de la... No estamos controlando la parte de la imagen, ¿no es cierto? Ojo con eso. Un segundito. Acá no sé si ya hemos definido algo en config para lo que es... ya hemos definido algo, ¿no es cierto? Acá, para trabajar con lo que es el almacenamiento de las imágenes, pero todavía no estamos trabajando. Ahora voy a insertar simplemente para probar, pero no vamos a todavía cargar la imagen, ¿listo? Y no vamos a hacer ninguna validación al respecto. Entonces acá vamos a definir que ahí es la casa. Ese va a ser estamos llenando ahí el CI, todos los datos.
Me estoy inventando los datos, ¿de acuerdo? Persona de referencia, vamos a colocar, digamos, no sé. Y no sé, bueno, tampoco trabajamos con esto, ¿no es cierto? Nos falta. Luego vamos a hacer en otro video la parte de la fotografía, que es lo que nos estaría faltando, pero hasta ahí quiero probar si funciona esto. Bueno, ahí nos dice cliente registrado con éxito, ¿no es cierto? Vamos a probar. Dos cosas, debería haberse insertado en la tabla persona y en la tabla cliente, ¿no es cierto? Voy a decir acá aceptar y vamos a revisar. Entonces, nos venimos acá. Primero, miren, se ha insertado este registro, que es Armando Armería, sería el 1004, ¿no es cierto? Lo propio debería ocurrir en cliente. Entonces acá voy a hacer correr un select asterisco from cliente, ¿de acuerdo? Y está ahí el cliente, miren, el 1004 con lo que hemos escrito, ¿no es cierto? Calle Bartolomé de las Casas, la latitud, la longitud y absolutamente todos los datos. Voy a hacer correr ambas consultas para que veamos, ¿no? Están ambos. ¿Está bien? Está funcional, o sea, en teoría funcionaría bien, pero aquí hay un detalle que tenemos que cuidar. Voy a registrar un cliente más, o sea, mientras lo registremos así y no ocurra nada malo, o sea, va a estar funcional, pero lamentablemente tal como estamos haciendo no es de la manera adecuada. Miren, acá voy a escribir unos datos más. Ya, y voy a guardar. Entonces todo bien, ¿no es cierto? Sigue funcionando, pero no olvidemos, revisando la base de datos, que si insertamos un cliente, nos vamos a venir acá, vamos ahora un poquitito a ocultar estos datos, simplemente vamos a colocar los nombres de las columnas. Entonces si insertamos un cliente acá, entonces es obligatorio también insertar en persona. En ambos se tiene que insertar, ¿no es cierto? Miren, vamos a generar un error ahora al intento. Nos vamos a venir a lo que es cliente DAL. Bueno, esta consulta se está ejecutando primero y luego esta otra, ¿no es cierto? ¿Está bien? Aquí voy a generar un error. O sea, digamos, voy a poner acá, no sé, ¿ya? Supongan que esto es corte de energía eléctrica o caída de red, porque miren, primero ejecuto esta consulta y luego ejecuto esta otra, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Pero miren, en esta segunda consulta vamos a suponer que en este lugar se ha caído la red o se ha cortado la energía eléctrica, que se puede dar, ¿no es cierto? El caso se da. Veamos qué va a ocurrir. ¿Qué piensan que debería ocurrir? ¿Eso está bien? No es correcto, ¿no es cierto? Como dice su compañero, va a insertar en uno, o sea, va a insertar en persona, pero no va a insertar en cliente. Y eso no es correcto, ¿no es cierto? Miren acá, voy a insertar otro carnet. Ya vamos inventando, por favor, los números.
Vamos a intentar una mujer, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que vamos a insertar eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, miren, decimos guardamos, y bueno, y aquí nos sale el error, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente nosotros vamos a mostrarle al cliente un mensaje, comuníquese con el administrador de sistemas, pero esto lo estamos escribiendo en el log también, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo lo he colocado acá en el message box para que podamos detectar el error. O sea, que voy a decir aceptar. Pero ¿qué ha pasado aquí? Si ha habido una excepción, miren, voy a volver a hacer correr. Aquí está el 1006, se ha creado, ¿no es cierto? Aquí sí se ha insertado en lo que es persona. Pero si observamos, en lo que respecta a cliente no se ha insertado. ¿No es cierto? Entonces, el detalle es que acá insertar un cliente implica una transacción, o sea que tengo que insertar acá y acá. Deberíamos trabajarlo como una sola unidad, o bien se inserta todo o no se inserta nada, ¿de acuerdo? Entonces deberíamos manejarlo como una sola transacción que va a constar, que va a estar formada por dos métodos inserts, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, tal como lo estamos ejecutando, si bien funciona, nos deja una inseguridad muy grande ante una posible falla de factores externos del sistema. Entonces nosotros deberíamos cuidar en las aplicaciones que todo se ejecute como una sola transacción. Entonces esta forma de ejecución es la que está fallando. Miren, ahora tenemos que ejecutar dos comandos, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá en Methods voy a crearme otro método que ejecute dos comandos, pero esta vez los maneje como una sola unidad. Vale decir, como una sola transacción, ¿de acuerdo? Entonces voy a trabajar con Methods básicamente, que es que es el lugar donde donde deberíamos controlar esta situación. Miren, aquí en la ejecución de comandos voy a escribir otro método. ¿Listo? Igual que sea estático, al igual que el anterior. Ya. Voy a copiar acá algo. El basic command voy a copiar. Y simplemente lo voy a llamar execute dos comandos básicos. ¿De acuerdo? La idea es que va a recibir un comando 1. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Y va a recibir un segundo comando. La idea es ejecutar ambos comandos, ¿de acuerdo? Ahora miren, acá, suponiendo que los dos comandos se han creado de manera similar a lo que tenemos aquí, un create n basic command tenemos por acá arriba, ¿no es cierto? A todos se les ha asignado la misma conexión. Entonces, al abrir la conexión de un comando, del otro comando también se va a abrir su conexión, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, acá si hago esto, comando 2.execute nonquery también, se estarían ejecutando ambos comandos, pero seguirían haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Si se genera una excepción en este segundo comando, la excepción se va a seguir arrastrando, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, pero la idea es que acá, si abro la conexión de esto, suponiendo que ambos tienen la misma conexión, este ya también se va a poder ejecutar, ¿no es cierto? Porque está apuntando a la misma conexión. Lo que deberíamos hacer acá es decir que estos dos comandos se van a ejecutar como una sola transacción. Para eso nosotros nos podemos definir un objeto de la clase SQL transaction, ¿de acuerdo? Que yo le voy a llamar transacción. Lo voy a inicializar ahí en nulo. Entonces miren, una vez que hemos abierto la conexión, antes de
antes de ejecutar el comando 1, lo que deberíamos decir es que este comando 1 va a formar parte de esta transacción de tran. ¿Se entiende? ¿Ya? También deberíamos decir que el comando 2 en su propiedad transaction va a formar parte de esta transacción. ¿Está claro hasta ahí? Ambos van a formar parte de la misma transacción. Pero obviamente la transacción ahorita es nula. La transacción, una vez que se abre una conexión, deberíamos decirle con qué conexión va a trabajar. ¿Listo? En realidad la transacción tran que tenemos acá debería trabajar con la misma conexión con la que está apuntando este comando. Entonces para eso podemos decir que la transacción va a ser igual al comando 1 con el cual hemos abierto la conexión, punto conexión, y llamamos al método begin transaction. Miren, es este método de acá. O sea, se abre la conexión y esta transacción, con esta conexión que se acaba de abrir, va a empezar una transacción. ¿Listo? Ya, va a empezar una transacción. Esa transacción se asigna al comando 1, o sea, el comando 1 va a ser parte de esa transacción y el comando 2 también va a ser parte de esa transacción. Entonces, si no existe error, llegaríamos hasta esta línea de acá, ¿no es cierto? O sea, se va a ejecutar esto, se va a ejecutar esto. Si no existe error, confirmamos todo y hacemos un commit con este método, tran.commit. Todo se va a ejecutar. O sea, si no ha existido error al ejecutar estos comandos, todo se va a confirmar y se va a escribir. Si ha existido una excepción aquí, obviamente lanzamos la excepción, pero antes de lanzar la excepción, lo que podemos hacer es un rollback. ¿Listo? Revertimos todo, o sea, no se va a insertar, o sea, no se va a ejecutar ni el comando 1 ni el comando 2 si uno de los dos falla. ¿Se entiende? Esa es la idea de manejar las transacciones. Obviamente, se genera o no se genera una excepción, cerramos la conexión, ¿no es cierto? Pero acá estamos haciendo un commit y estamos haciendo un rollback. ¿Listo? Si todo está ok, va a llegar a esta línea y se va a confirmar todo el proceso. Si no, hacemos el rollback correspondiente. ¿Qué hacemos acá? En lo que es este método DAL. Miren, lo voy a comentar y en realidad lo vamos a ejecutar así. Methods.execute y tenemos el toBasicCommand, ¿no es cierto? Este ya está controlado con transacciones. ¿Qué le vamos a enviar? El comando persona y el comando cliente. ¿De acuerdo? Ahora aquí vamos a seguir manteniendo el mismo error. ¿Listo? Vamos a seguir manteniendo. Vamos a ver si ahora se va a insertar o no se va a insertar. Vamos a hacer correr rápido. Seguimos manteniendo el error. ¿Listo? Y ojo que estos son los datos actualizados. ¿No es cierto? Voy a volver a hacer correr. Y ahí estamos. ¿No es cierto? Aquí se generó el error y no se ha insertado ya acá. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora veamos si el 10.07 se inserta solamente en persona y no en cliente. Entonces acá nos vamos a loguear. Y acá voy a poner datos ficticios, ¿de acuerdo? Como sé que no tendría que llenarse. ¿Listo? Bueno, nos sigue saliendo el error, ¿no? Porque no lo hemos quitado, ¿no es cierto? Pero veamos si ahora se ha insertado o no. Vamos a volver a refrescar. Y miren, no se ha insertado ni en persona ni en cliente. ¿Se dan cuenta? No se ha insertado. Se sigue manteniendo ahí. O sea, supongamos que ha caído la energía eléctrica, pero o se ha caído la red, pero no hay nada, ¿no es cierto? Ahora miren, si le quitamos ese error, acá, que lo forzamos aquí, y volvemos a hacer correr, si todo está ok, entonces tendría que insertarse en ambas tablas. Vamos a insertar ahora datos
más o menos reales, porque estoy seguro que sí se va a insertar. Entonces estoy inventando otra vez los datos. Vamos a guardar. Aquí nos dice cliente registrado con éxito, ¿no es cierto? O sea, sí se está insertando. Si todo está ok, estamos garantizando que se maneje como una transacción. Miren, aquí está el 1008 y aquí también. Pero si se genera una excepción por factores externos a la aplicación, caída de red, energía eléctrica, cualquier otra situación externa, cae el servidor, etcétera, nosotros ya no vamos a hacer la inserción, ¿se entiende? ¿Sí? Pero si confirmamos, estamos haciendo todo. O sea, estamos manejando ahora sí de manera adecuada aquello que se llaman transacciones. ¿Listo? Estamos manejando estas dos operaciones como una sola unidad. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos a terminar esta parte del video. Ya manejamos las transacciones. Nos faltaría trabajar después con la fotografía del cliente, ¿no? Esto lo vamos a hacer en el siguiente video que grabemos. Entonces, por ahora, terminamos con esto.